Saludos, amigos curiosos de Curioseándolo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Este genio creativo ha dejado una huella imborrable en la historia del anime y manga, y en este vídeo, exploraremos algunas curiosidades intrigantes que quizás no conozcan sobre el cerebro maestro detrás de Goku y sus amigos. Desde sus influencias formativas hasta sus batallas épicas favoritas, prepárense para un viaje lleno de sorpresas y secretos del universo Dragon Ball. El vasto universo de Dragon Ball ha capturado la imaginación de millones de fans en todo el mundo, pero detrás de esta obra maestra se encuentra un hombre creativo cuyo ingenio ha dejado una marca indeleble en la historia del anime y manga, Akira Toriyama. Ven con nosotros, juntos vamos a descubrir algunas fascinantes curiosidades sobre el creador de Dragon Ball, inspirándonos en sus propias revelaciones y experiencias. La influencia formativa. Astro Boy, Walt Disney y los amos de Sokka. Akira Toriyama, el genio creativo detrás de Dragon Ball, se sumergió en el mundo de la animación desde su infancia, marcando el inicio de su fascinación por las historias visuales. Dos de las mayores influencias en su desarrollo como creador fueron Astro Boy y las creaciones de Walt Disney. Astro Boy, la obra maestra de Osamu Tezuka, dejó una impresión duradera en Toriyama, influyendo en su aprecio por las historias de ciencia ficción y aventuras. Walt Disney, con su capacidad para contar historias atemporales y crear personajes entrañables, también desempeñó un papel crucial en la formación del estilo de Toriyama. La capacidad de Disney para cautivar a audiencias de todas las edades y su enfoque en la animación como medio artístico influyeron en la visión de Toriyama sobre cómo presentar historias visualmente atractivas y universalmente atractivas. Además, Toriyama menciona a los amos de Sokka como una influencia, añadiendo un toque local y personal a su mezcla creativa. Esta inclusión de elementos autóctonos demuestra la diversidad de fuentes que contribuyeron a la singularidad del estilo de Toriyama en Dragon Ball. Cambiando de opinión. El favorito entre los favoritos. A lo largo del desarrollo de Dragon Ball, la pregunta sobre el personaje favorito de Toriyama ha generado especulación entre los fanáticos. Inicialmente, se creía que Piccolo ocupaba este lugar especial en el corazón del creador. Sin embargo, con el tiempo, Toriyama reveló un cambio en sus preferencias, destacando a personajes como Goku, Mr. Satan y otros como sus favoritos. Este cambio dinámico en las preferencias revela la evolución de la historia y el desarrollo de personajes en Dragon Ball. En lugar de quedarse estático en sus elecciones, Toriyama adapta sus preferencias a medida que la narrativa avanza, demostrando una conexión profunda y cambiante con sus creaciones. Amigos imaginarios. La relación de Toriyama con sus personajes. Aunque Toriyama prefiere mantener una distancia emocional de sus personajes, hay ciertos personajes a los que podría considerar amigos imaginarios. Entre ellos se encuentran Bulma, Krillin y el maestro Roshi. La elección de estos personajes se basa en diversas razones, mostrando que, a pesar de la distancia emocional, algunos personajes tienen un lugar especial en el corazón creativo de Toriyama. Bulma, con su ingenio e inventiva, Krillin, como amigo cercano de Goku, y el maestro Roshi, con su sabiduría y excentricidades, se destacan como personajes con los que Toriyama podría entablar una conexión más cercana. Esta enseñanza revela la compleja relación que un creador puede tener con sus propias creaciones, donde algunas se vuelven más que simples personajes en una historia, convirtiéndose en compañeros imaginarios en la mente del creador. Las 7 esferas del dragón. Un detalle cauteloso. La elección de las 7 esferas del dragón como elementos centrales en la trama de Dragon Ball no fue una decisión tomada a la ligera por parte de Akira Toriyama. Revela que su elección se fundamentó en un deseo cuidadoso de evitar similitudes con la novela japonesa Ganso Atómica, la cual presenta 8 orbes. Este nivel de atención a los detalles muestra la profundidad del pensamiento de Toriyama en la construcción de su mundo. Al seleccionar 7 esferas en lugar de 8, Toriyama buscó distinguir Dragon Ball de otras obras y evitar paralelismos no deseados. Este enfoque cauteloso demuestra la dedicación del creador para mantener la originalidad en su obra, incluso en decisiones aparentemente simples como la cantidad de esferas que componen el legendario conjunto. Olvidos deliberados.
El arte de no sobrecargarse. Aunque puede parecer extraño que el creador de una serie tan detallada y compleja como Dragon Ball admita olvidar detalles a propósito, esta revelación arroja luz sobre la filosofía creativa de Toriyama. Él admite que, en ocasiones, olvida ciertos detalles de la serie de manera intencionada. Este enfoque no es un descuido, sino una estrategia para evitar sobrecargarse y buscar inspiración en nuevos elementos cada vez. Esta táctica poco convencional le permite a Toriyama mantenerse flexible y abierto a nuevas ideas. Al liberarse de la rigidez de mantener todos los detalles en su mente, puede explorar nuevas direcciones y mantener la frescura en su narrativa. Esta mentalidad creativa única contribuye a la longevidad y la capacidad de sorprender a los fanáticos de Dragon Ball. Inspiración cinematográfica. Alien y la tercera forma de Freezer. La revelación de que la película favorita de Toriyama es la primera entrega de la saga Alien ofrece una visión fascinante de las fuentes de inspiración del creador. La influencia de Alien se refleja en el diseño de la tercera forma de Freezer en Dragon Ball. Este vínculo entre el cine y el anime destaca la versatilidad y la amplitud de las fuentes de inspiración de Toriyama. Al incorporar elementos cinematográficos en su obra, Toriyama añade capas de complejidad y profundidad. La conexión entre su película favorita y el diseño de un antagonista clave en Dragon Ball demuestra cómo las influencias externas pueden fusionarse creativamente para dar vida a personajes e historias únicas. Este enlace entre dos formas de entretenimiento muestra la riqueza de la paleta creativa de Akira Toriyama. Batallas memorables. Entre la memoria y el olvido. A pesar de la admisión de Akira Toriyama sobre olvidar deliberadamente ciertos detalles de la serie, hay batallas que han dejado una impresión duradera en su memoria creativa. Entre ellas, destaca la épica confrontación entre Goku y Piccolo, así como el intenso enfrentamiento entre Goku y Freezer. Aunque la certeza sobre estas batallas puede ser difusa en la mente del creador, su impacto en la narrativa de Dragon Ball es innegable. La batalla entre Goku y Piccolo marcó un momento crucial en la serie, representando un enfrentamiento entre el bien y el mal que definió la evolución del personaje de Goku. Por otro lado, la lucha contra Freezer, especialmente en su forma final, es considerada por muchos como una de las batallas más épicas en la historia del anime. Estas confrontaciones no solo son momentos épicos en la narrativa, sino también manifestaciones del talento de Toriyama para crear secuencias de acción emocionantes y emocionalmente impactantes. Datos extra. Preferencias personales de 1980. En un vistazo a la vida personal de Akira Toriyama en 1980, se revelan algunas preferencias personales que arrojan luz sobre el hombre detrás de Dragon Ball. En esa época, Toriyama compartió que su animal favorito es el Triceratops, una elección que muestra su fascinación por criaturas prehistóricas. Este detalle revela un lado más íntimo del creador, revelando sus preferencias personales y cómo éstas han influido en la creación de ciertos personajes o criaturas en su obra. Además, Toriyama expresó su amor tanto por la comida oriental como occidental, mostrando una apreciación diversa por la gastronomía. Estas preferencias personales de 1980 ofrecen una ventana única a la vida cotidiana del creador en un momento específico de su carrera. Al conocer sus gustos personales, los fans encuentran conexiones interesantes entre la vida de Toriyama y los elementos que ha incorporado en la serie a lo largo de los años. Estas curiosidades arrojan luz sobre el proceso creativo, las influencias y las elecciones que dieron forma a Dragon Ball. Desde su infancia hasta sus preferencias personales, cada detalle revela la complejidad de un maestro creativo que ha dejado una huella indeleble en el mundo del anime y el manga. A medida que los fans continúan disfrutando de las aventuras de Goku y compañía, estas curiosidades añaden capas adicionales de aprecio por el genio que dio vida a este universo fantástico. Y ahí lo tienes, curioso de curioseándolo. ¿Quién hubiera pensado que el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, tenía tantos secretos fascinantes bajo la manga? ¿Tienen algún otro tema curioso que les gustaría que investiguemos? Déjenlo en los comentarios. Si disfrutaste de este viaje a través de las curiosidades del maestro detrás de Goku y compañía, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuras exploraciones en nuestro canal.
Descanse en paz el gran Akira Toriyama. Hasta la próxima, curiosos, y sigan explorando el asombroso mundo de Curioseándolo. Nos vemos en el próximo vídeo.